tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy se soluciona el mundo. Hoy nos visita Lisandro Aguiar, el presidente del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, que con pequeñas acciones quiere empezar a cambiar para bien y hacer mucho más grande el mundo para todos nosotros. Lisandro Aguiar, en un minutito aquí con nosotros. Muchas gracias. Estamos ya aquí recibiendo al concejal Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante Capitalino. Bueno, Lisandro, muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, contanos un poquito cómo viene este año, que va a ser muy difícil, ¿no? Se viene trabajando mucho desde el Consejo Deliberante y sin duda no van a parar tampoco en este 2023. No, la verdad que va a ser un año intenso desde lo político electoral, pero también desde el trabajo en el Consejo Deliberante, propiamente en lo legislativo, en el recorrer barrios, que es otra función fundamental, el de acompañar a los vecinos. Venimos generando un hermoso encuentro en lo que es el Parlamento del Gran Jujuy con los municipios de Yala y de Palpalá, que queremos seguir avanzando y seguir analizando temáticas, problemáticas que tienen las tres jurisdicciones por esto de la cercanía, Sí. este Gran Jujuy que tiene más del 50% de la población de la provincia y que por supuesto hay límites geográficos, límites jurisdiccionales, pero que las problemáticas ambientales, del transporte, las problemáticas del desarrollo urbano son exactamente las mismas. Así que estamos fuertemente en esa tarea, pero también, por supuesto, como te decía recién, con el trabajo legislativo y en Claro. barrios. ¿Cómo nace tu vocación política, ¿no? Esta forma de vivir, ¿no? Porque es una forma de vivir, en definitiva, la política. Y en los últimos años de mi carrera universitaria comenzamos a juntarnos con amigos, yo estudié en Córdoba, y de alguna manera empezó esta vocación de militar. Luego me mudé a Buenos Aires, también trabajé allí en Buenos Aires mientras hacía algunas especializaciones, unas maestrías, justamente en la capital federal. Y cuando volvimos ya a la provincia, al poco tiempo, yo ejercía la profesión en mi estudio Ujú. jurídico, con algunos socios, y en su momento me convoca el arquitecto Jorge a formar parte, Chuli, a Sí. formar parte de su gabinete, puntualmente en la Dirección de Tránsito y Transporte. Esta convocatoria se debió a que justamente yo en Buenos Aires había trabajado mucho los temas relacionados con el transporte y había tenido, la verdad que muchos amigos, muchas relaciones en el sector y Claro. había aprendido también bastante. Y bueno, y allí empezó toda una tarea que fue una tarea muy interesante, fue una tarea muy novedosa también, porque generamos cambios que nos parecían que eran fundamentales e importantes. En esa época, aunque hoy suene lejano, los taxis no tenían tiquetera en la ciudad de Claro. San Salvador de Jujuy, cobraban, yo cargaba que cobraban a ojímetro, Sí. entonces veían la cara del cliente y le decían a usted 500, a usted Claro. 200. Logramos establecer la tiquetera. En ese periodo también los taxis compartidos no tenían recorridos ni zonas, entonces mudaban según la demanda Sí. a donde había más pedidos y logramos trabajar también con consensos, con acuerdos y establecimos las zonas, establecimos la cantidad de licencias. Y otro proceso muy importante que llevamos adelante fue el de la licitación del sistema de transporte. Todo el sistema de transporte en esa época tenía eh, permisos precarios. Claro. Trabajamos en la licitación y dejamos en claro cuáles eran los derechos y las obligaciones de los prestatarios, los derechos y las obligaciones del usuario y, por supuesto, los derechos y obligaciones del Estado. Y en lo que era la materia de seguridad vial, trabajamos varios programas que fueron muy exitosos en su momento y que estamos replicando muchas veces hoy. El Sin Casco No Hay No hay Combustible. combustible, claro. Teníamos otro programa muy interesante, Sin Casco No Vas. Cerrábamos Sí. todos los puentes de la ciudad. La verdad que con ideas, con Sí. ingenio, buscábamos también esta concreción que se daba de lo que es la educación vial con el payaso. Bueno, la verdad que la pasamos muy bien, generamos muchas acciones y transformamos Claro. mucho el sistema de transporte de la ciudad. ¿Y cómo ves a Jujuy en esta transformación, o San Salvador en definitiva, desde que está el Chuli, más allá que han tenido un recreo en el medio, ¿no? Y la verdad que a mí me enorgullece cuando viene gente de afuera, que por ahí no venía hace muchos años a la ciudad, y te plantea sinceramente y muchas veces hasta sorprendido cómo cambió Jujuy. Claro. Formar parte de un equipo que haya generado esa transformación a uno lo llena claramente de orgullo.
Y yo destacar de Chuli además que la visión urbanística que tiene, quizás por su formación de Claro, arquitecto, es realmente única. Y lo que ha generado en San Salvador de Jujuy, debo decir, a mí por mi propia función me toca recorrer absolutamente todos los barrios, toda la ciudad, desde, desde la zona de Termas de Reyes hasta las 30, las hectáreas, las 150 sí. hectáreas, las 10 hectáreas, recorrer desde el asentamiento La Candelaria hasta Sargento Cabral y otros sectores de la ciudad. En cada barrio hay alguna intervención, en cada barrio hay trabajo de la municipalidad y eso también llena de orgullo. Totalmente. Contanos un poquito de tu familia, ¿no? Porque debe ser arduo el trabajo, más allá de lo que nos contás de las recorridas, todo, después volver a casa y hay que bajar, ¿no? Hay que bajar. ¿Cómo te llevas? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo, bueno, mi mujer, Gabriela, tengo 2 hijos, uno de 18 años, en estos momentos está partiendo a estudiar, se va a estudiar a Buenos Aires, así Sí, que con todo lo que sí, representa y las emociones que te trae ese totalmente. proceso, que no es un proceso sencillo porque empieza a sentirse el nido vacío. Sí, Lisandro también se llama, tengo una niña de 12 años, que es la luz de los ojos de todos, se llama Almudena. Y bueno, y sí, como decís, cuando uno llega a casa después de una larga jornada, lo que busca es compartir, estar claro, con ellos. Lo mismo que los domingos. Los claro. domingos, si bien esta función muchas veces te hace tener que salir, tener que estar recorriendo o viendo situaciones puntuales o acompañando algún acto puntual, intento, por supuesto, mantenerlo para poder compartir con ellos, que creo que también es fundamental. Seguro. Y sos muy activo en las redes sociales, ¿no? Te hemos visto Eh, bastante familiarizado con el eh, Instagram, por ejemplo, que estamos viendo ahí. Lo que pasa es que creo que parte de la función pública es rendir cuentas Claro, y las formas más modernas de rendir cuentas, antes quizás se terminaba la gestión y se hacía un libro. sí, Hoy, de alguna manera, mostrar que uno recorre, que uno está, que uno visita a los vecinos, creo que es importante y las redes para eso lo totalmente. permiten, igual que los medios de comunicación. Bueno, ¿qué Bueno, qué significa Carlos? Que estuvo muy cerca tuyo también, ¿no? sí, bueno, Carlos para mí además es un amigo personal, Sí, esto debo decirlo también, pero es una persona que me enseñó mucho en política. Yo compartí con él en la gestión municipal, en el ejecutivo sí, municipal, era secretario de gobierno primero, luego de Hacienda y luego en el Consejo Deliberante. Cuando yo llego al Consejo Deliberante era el presidente. Y claramente me enseñó que hay una forma de buscar y hacer política en base al consenso, en base a los acuerdos de intentar buscar lo que nos une antes que lo que nos separa. Yo claro. siempre doy el ejemplo que lo aprendí de él, de que si yo digo que soy de River y vos me decís que sos de Boca, será muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero si en vez de partir de esa Sí, diferencia, partimos de que a los dos nos gusta el fútbol claro. y capaz que decimos, hagamos una cancha, generemos Hay un un punto arco. medio siempre, Exactamente. hay un punto medio. Bueno, el carnaval veo que también te gusta, ¿no? Soy muy Sí, sí, carnavalero, carnavaleo hace más de 18 años en Uquía. sí, Tenemos una comparsa con mi hermano, con un grupo de amigos, cuya cabeza es una gran persona, una persona que conoce mucho nuestra cultura, se llama Marcia Cabezas, una docente de la sí. Quebrada, una folclorista de aquellas, que además nos invitó a su casa hace Claro. muchos años a mi familia y compartimos todos los años con ella y realmente creo que es un momento increíble al año que vamos todos los Aguiar a Uquía y compartimos con los Qué Cabezas lindo. un lindo carnaval. ¿Qué legado dejó al partido Popo? Y bueno, Popo, también otro amigo, yo he podido compartir mucho con él. El Popo de alguna manera fue mi padrino en todo esto. Yo soy muy amigo de Alejandro, de Ujú. su hijo, y con esta amistad que tengo con Alejandro, el Popo era quien nos guiaba, quien nos enseñaba, quien mostraba además mucha, de alguna manera, lo que es hacer política buscando el bien común y no buscando el bien personal Claro. y generar espacios. Un dato muy interesante de Popo es que siendo muy joven abrió espacios a dirigentes de la talla de Gerardo Morales, de Piqui Claro. Bernis, de tantos otros que están hoy militando y que son realmente cabeza de un partido. ¿Hay algo que te haya decepcionado, te decepcione hoy de la política después de todo este camino recorrido?
Y sí, por supuesto que se dan esas situaciones, eh, el no cumplir objetivos creo que es muchas veces decepcionante. Lo que está pasando con nuestro país hoy es decepcionante y esas cosas desilusionan. La verdad que si bien uno no acompañó el proyecto que hoy gobierna nuestro país, sí siempre quiere que salgan bien las cosas, que podamos avanzar. Y la verdad que ver que tenemos estos índices de inflación, estos índices de pobreza, de alguna manera desilusionan. ¿Cómo ves a Jujuy de aquí a 10 años? Yo lo veo creciendo de una manera impresionante, veo transformándose. Para mí la política es transformación Ujú. y el día que uno no decida transformar o que no esté dispuesto a transformar, tiene que dedicarse a otra cosa. Y en ese sentido lo que veo en Jujuy es que se está transformando. Falta, sí, Sí. falta mucho por hacer, pero ver esas obras que se están ejecutando, esos sueños que se están cumpliendo, haber recuperado la autoestima. Jujuy lamentablemente había perdido la autoestima, el pueblo jujeño había pensado que no tenía futuro, que no tenía objetivos. Y hoy esos objetivos, ese proyecto de provincia está recuperándose y creo que tenemos un camino claro. Muy bien, Lisandro, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a seguir charlando, enseguida vamos a tener más actividad en la pantalla y enseguida seguimos solucionando el mundo. ¿Te Bueno, parece? muchísimas gracias. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa. Muchas gracias. Continuamos aquí con el presidente del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, para conocer un poquito más de su vida, ¿no? Y en este caso, Lisandro, de tus pasiones, más allá de la política, de la abogacía, tenés pasión por el deporte, las letras, la música, Me gusta mucho la música, la ¿sí? verdad que las mañanas de los fines de semana, cuando Sí, tengo libre, a full y canto mucho, no canto bien, pero cantas mucho, pero sí. canto mucho. ¿Qué música escuchás? La verdad que de todo, me gusta mucho el folclore, me gusta mucho Ujú. el tango, me gusta mucho la música clásica. Desde muy chiquitos, mi madre particularmente tenía 8 años y me hizo socio del Mozarteum Jujuy y la acompañaba a los conciertos que se Qué hacía bueno. a lo largo del año. Así que si bien no toco instrumentos, también por una decisión personal, allá cuando estaba estudiando en Córdoba decía o toco la guitarra o me Claro, recibo, así que decidí, era una u otra. exactamente, decidí seguir los estudios y bueno, pero la música me encanta, así que la historia me gusta mucho, la política también, Claro. leo también. ¿Qué libro es tu libro de cabecera? Bueno, libros de cabecera, varios, pero libros que a uno lo transformaron o lo que es particularmente Vargas Llosa. Hay un gran libro que se llama La fiesta del chivo, que es realmente un libro increíble que uno lo lee y lo vuelve a leer de vez en cuando. Está bueno, está bueno. ¿Y esto se lo transmití también a tus chicos? Sí, ¿Sí? intento transmitirle, si bien debo confesar que es bastante más difícil. Mi hijo es Sí, muy lector, el mayor, pero lee a través del celular. claro. Está todo el día con el celular, leyendo historias, leyendo cuentos, eso es bien interesante. Mi hija es más del TikTok Sí, y del Instagram, así claro. que ¿Cuál fue el momento más difícil que has vivido dentro de la función pública? Veníamos de años complicados, cuando agarra este gobierno hubo, Gerardo Morales, pero seguramente en el Consejo han tenido conflictos. sí, hubo momentos muy estresantes, muy complicados. Me acuerdo en un momento que estábamos realizando una audiencia pública en el Consejo Deliberante y las organizaciones sociales tomaron el Consejo, casi 3.000 personas que estaban en la puerta, al grito, bueno, mi madre pobre Sí, se acordará de sí, ese momento y llega la policía y bueno, le planteo al policía si podíamos garantizar la seguridad para continuar la audiencia pública y nos dice, no, nosotros no podemos garantizarle la seguridad y uno de los miembros de la organización me contesta, quédense tranquilo, doctor, yo se la garantizo. Situaciones como esa claro. vividas o situaciones de violencia varias y uno espera y trabaja además para que no volvamos a tenerla en Jujuy ese tipo de ¿Y cuál situaciones. fue el momento más lindo que te tocó dentro de esta función? Y lindos son muchos momentos.
ordenanzas sancionadas, como el boleto estudiantil gratuito universal. Me acuerdo una imagen que me impactó mucho. Estábamos con el intendente al poquito tiempo que se había inaugurado el ascensor urbano que conecta la zona de la vieja terminal con Alto Gorriti, con la zona de Mariano Moreno, y baja una señora que tenía un equipo de respiración, un respirador artificial, y me plantea: gracias, porque esto a mí me ha cambiado la vida, me permite subir y bajar, hacer las compras, cosas que antes no podía. Claro. Pero así pequeños gestos de transformación que a uno lo llenan de vida, lo llenan de orgullo y lo impulsan a seguir transformando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a mirar la pantalla un poquito porque quiero que me digas qué te generan algunas imágenes que vamos a ver. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, una importante funcionaria, una mujer de muchas convicciones, si bien no comparto muchas de sus ideas. Yo en muchos conceptos soy más moderado. Sí. El otro día alguien la describía y me parecía que tenía mucha razón, dobla todas las curvas a 180 y me parece que en ese sentido la política es mucho más la búsqueda de consensos que la confrontación, pero desde ya tiene mucha experiencia y mucha convicción. Totalmente. ¿Tenemos algo más, señor director? A ver. Dos grandes. Dos grandes. Dos grandes. Pero Huguito en este caso. Puntualmente, Hugo ha sido de alguna manera, uno recorre, hace muchos años ya uno recorre la municipalidad y ver el amor y la devoción que le tienen los empleados municipales, la gente que trabajaba en esa época en el municipio, realmente te indican que fue un hombre excelente, un hombre absolutamente extraordinario. Y bueno, ha sido 3 veces intendente de nuestra ciudad, ha transformado la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esto que recién decíamos, la vocación de transformar, ha sido un hombre que también ha tenido un gran accionar en el deporte y por supuesto en la locución. A mí, yo no llegué a compartir con él la parte de la gestión, pero sí lo llegué a escuchar cada mañana cuando me despertaba para ir al colegio. Es decir, que era parte de la familia, porque de alguna manera estaba integrado en la casa a través de su programa. La Vaca Aurora. La Vaca Aurora, hola, buen día. Hola, buen día. ¿Y el Chuli? Bueno, el Chuli es un grande. Recién te decía que la transformación que ha tenido San Salvador de Jujuy, gracias a su visión, gracias a esa concepción de urbanista, es realmente importante y creo que su idea y su decisión es seguir transformando. ¿El Parque Civi es el gran hito, la gran obra de esta gestión? Y sí, no me cabe duda que si bien se hicieron muchas obras trascendentes, se generó el Parque General Belgrano en Alto Comedero, los puentes sobre el río, quizás la obra más emblemática para San Salvador de Jujuy sea el Civi, porque además la ciudad fue fundada a orillas del Civi porque era parte de lo que le daba la vida, parte donde sacaban sus habitantes de aquel entonces el agua, donde se alimentaban los animales, donde se lavaba la ropa. Y lamentablemente a lo largo de los años los jujeños le empezamos a dar la espalda y lo fuimos transformando en un gran basurero. Yo vivía muchos años en la calle de la Valle, en la primera cuadra, donde vivió mi madre, donde vivió mi abuela, y haber visto lo que se transformó el Civi, pasaba la gente y comía un alfajor y tiraba de repente el papel al río. Y ver lo que es hoy, ver cómo el vecino empieza a caer un poco el sol y sale y camina y lo disfruta. Domingo Faustino Sarmiento decía que los espacios públicos eran los lugares más democráticos que tenía una ciudad porque se encontraba desde la persona más humilde hasta el doctor más importante. Y eso es el Parque Civi. La verdad que ver la gente correr, los chicos usar esas bicicletas, ver cómo lo disfrutan gratuitamente, todos y absolutamente todos los jujeños, creo que es fundamental. Y llegó contra viento y marea, ¿no? Porque las críticas eran despiadadas en ese momento. Sí, eran complicados. Hemos tenido que sortear muchos obstáculos judiciales. Recibimos, el intendente recibió hasta denuncias penales por la ejecución de la obra.
planteos para paralizar la obra a través de medidas cautelares, y el equipo de la MUNI estuvo al pie del cañón y con la decisión de defender la obra. Yo le decía a Chuli, que ahí también teníamos anécdotas particulares, le decía: Chuli, salgamos a explicar la obra. Claro. Vos tranquilo, ya va a llegar el momento, ya nos van a dar la razón, y efectivamente pasó. Y pasó. ¿Qué cosas te acordás de la Lavalle primera cuadra, de cuando eras chico? Y bueno, de chico, de ir a lo de mi abuela, de subirnos a los techos, de llegar por los techos hasta el monobloc H. Mi abuela vivía más del lado de la Independencia, de bajarnos por los techos y de correr por los paredones del Cibi al río, y de saltar con mis primos por las piedras, o de los sábados, cuando a mi primo mayor le regalaron una Sanelita 50, y ir a la playa de estacionamiento a tener la primera experiencia de manejar una moto. ¿Con o sin canastito? Con canastito era esta, que además había que patalear un poquito para que arranque. Así que esos recuerdos de la infancia que uno atesora, de los vecinos del frente, los Colina, que salíamos para las Navidades y nos tirábamos cohetes unos al otro. Guerra, en la época que se permitía, ahora ya ya no hay cohetes en la ciudad. ¿Qué cosas te emocionan? Hay 3 personas de las cuales me cuesta muchísimo hablar, y para un político es complicado. Cuando me dicen tenés que dar un discurso de Alfonsín, se me complica mucho la existencia porque normalmente me quiebro. Lo mismo pasa con Belgrano y con mi madre. Son 3 personas que me dificultan mucho expresarme sobre ellas porque realmente me generan una emoción muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué esta emoción tan fuerte? La verdad, bueno, por Belgrano particularmente, por lo que amó la patria, por lo que hizo y la decisión y cómo terminó su vida. La verdad que impresionante. Bueno, algo parecido pasa con Alfonsín, la decisión de recuperar la democracia y dejar la democracia por 100 años para todos los argentinos, y estar cumpliendo este año 40 años y seguir disfrutando de eso que de alguna manera nos legó. Y bueno, mi madre, por todo lo que me enseñó, por sus valores, su convicción, su decisión. Decía el otro día, justamente en el Día de la Mujer, que abrazó una profesión, es abogada, la desarrolló al máximo de su expresión, llegó a ser jueza de la provincia de Jujuy, fue 2 veces presidenta del Colegio de Magistrados y terminó su carrera judicial siendo nombrada conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. La verdad que para una mujer del interior, madre amorosa, poder llevar adelante toda esa carrera con convicción y decisión, y que vengan personas, que me ha pasado de todos los sectores políticos y de distintas instituciones, y realmente solamente la halaguen, para mí es un orgullo. Qué lindo. Hoy se soluciona el mundo, se llama nuestro programa. ¿Cuál sería tu consejo para que esto empiece a pasar? Yo creo que no hay que pensar en las grandes transformaciones. Me parece que cada uno tiene que hacerlo desde donde está, desde donde puede. Puntualmente, recién te decía esto de la señora que me planteaba en el ascensor, que se le había cambiado la vida con eso. Cada pequeña cosa que hacemos, un semáforo que se coloca, una luz que se cambia, una senda peatonal que se pinta desde la función, pero también desde lo personal, el trabajo decidido, la convicción de avanzar, creo que va cambiando de a poquito el mundo, sobre todo en la vida cotidiana y también en esto que está hoy tan en boga, que es la cuestión ambiental. El pequeño detalle que uno por ahí pasa desapercibido, si muchos lo hacemos, cambia el mundo. Lisandro, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Lisandro Aguiar con nosotros, presidente del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, con su pequeña receta, su aporte para cambiar el mundo. Nosotros vamos a seguir intentándolo con más invitados en los próximos programas. Que tengan una bella noche. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.